En San Miguel de Allende, una ciudad encantadora en el corazón de México, donde las calles empedradas susurran historias antiguas y el aroma de los tamales se mezcla con la brisa fresca de la sierra, vivía yo, Alejandra, una mujer de 32 años, casada desde hace 5 y madre de un pequeño que iluminaba mis días. Mi belleza era sutil, con un cabello castaño ondulado que caía en suaves ondas sobre mis hombros, ojos color avellana que parecían guardar un océano de emociones, y una piel morena clara que brillaba bajo el sol guanajuatense. Aquella noche, llevaba un vestido rojo de lino que se ajustaba delicadamente a mi figura, marcando mis curvas con una elegancia que no necesitaba gritar para ser notada. Mis sandalias de cuero artesanal, bordadas con hilos dorados, dejaban entrever mis uñas pintadas de un rojo profundo, un toque de audacia que contrastaba con mi naturaleza reservada. Un brazalete de plata con turquesas adornaba mi muñeca, y un collar con un dije en forma de luna creciente rozaba mi clavícula, insinuando una feminidad que era tan provocadora como discreta. Mi esposo, Carlos, trabajaba en Chicago desde hacía años, siempre ausente, persiguiendo un futuro mejor para nosotros. Desde antes de nuestro matrimonio, sus viajes eran una constante, y aunque entendía su sacrificio, la soledad se había convertido en una compañera inseparable. Vivíamos con mi suegro, Antonio, un hombre de rostro curtido por el sol y el tiempo, con cabello entrecano y ojos oscuros que parecían esconder un secreto inconfesable. Antonio nunca había aprobado a Carlos, y la tensión entre ellos era palpable, como el calor que precede a una tormenta. Me preguntaba constantemente qué alimentaba ese rencor, pero Carlos evitaba el tema, y yo respetaba su silencio, aunque el ambiente en casa era denso, como el humo de un fogón encendido. Mi suegra, Guadalupe, una mujer de cabello gris recogido en una trenza apretada, mantenía una postura rígida y un carácter distante, especialmente conmigo. Sus ojos azules, aún brillantes a pesar de la edad, me observaban con una mezcla de desconfianza y cansancio. Durante los primeros años de matrimonio, me sentía como una sombra en mi propia casa. Antonio era frío, Guadalupe indiferente, y yo, atrapada en un hogar donde el cariño era un lujo escaso. Pero con el tiempo, Antonio comenzó a cambiar. Empezó a interesarse por mis gustos, preguntándome qué platillos prefería cocinar o si necesitaba ayuda con las tareas. Sus gestos eran discretos, pero sus miradas prolongadas me desconcertaban, encendiendo algo en mí que no quería nombrar. Guadalupe, por su parte, se debilitaba con los años, y yo, con la ayuda de sus hijas, que ya no vivían con nosotros, asumí el peso de la casa. El ambiente, antes cargado de conflictos, parecía calmarse, aunque Carlos seguía lejos, perdido en su mundo de trabajo en Chicago. A pesar de esta aparente calma, sentía un nudo invisible apretándose en mi pecho. Las discusiones entre Antonio y Guadalupe eran frecuentes, y yo, siempre neutral, evitaba tomar partido para no avivar el fuego. Pero en los últimos meses, Antonio comenzó a acercarse de una manera que me inquietaba. Sus gestos eran sutiles, una sonrisa cálida, un roce accidental al pasar una jarra de agua, palabras que parecían buscar un eco más profundo en mí. Una noche fría, cuando el reloj marcaba casi la 1 de la madrugada, un crujido en la sala me arrancó del sueño. Asustada, pensé en un intruso, pero al abrir la puerta de mi cuarto, vi a Antonio entrando con sigilo, cerrando la puerta tras de sí. Vestía una camisa de lino blanca, desabotonada en el primer botón, que dejaba entrever el contorno de su pecho, y pantalones oscuros que resaltaban su figura robusta. En sus manos, un llavero antiguo, una copia de la llave de la casa que yo desconocía. Alejandra, no te asustes, dijo en un susurro grave, su voz como el murmullo de un río en la noche. Esta llave la tengo desde que hicimos las reformas. Carlos se llevó las otras, pero esta se quedó conmigo. Intenté mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Qué haces aquí a esta hora, Antonio?, pregunté, mi voz temblando. Él sonrió, una mezcla de preocupación y algo más oscuro, algo que hacía que mi piel se erizara.
Sé que estás sola, Alejandra. Que extrañas el cariño. Yo también lo siento. No eres la única que necesita algo que nadie más parece dar. Punto. Me quedé sin palabras, atrapada entre el miedo, la curiosidad y un calor extraño que subía por mi cuerpo. Antonio propuso un pacto, una forma de llenar el vacío que ambos sentíamos sin herir a nadie. Intenté resistir, pensando en Carlos, en mi hijo, en Guadalupe, pero sus palabras eran como un mezcal fuerte, difíciles de ignorar. ¿Y Guadalupe?, pregunté, con un dejo de ironía. Él rió, un sonido áspero que resonó en la penumbra. Ella hace tiempo que no me mira como hombre. Fue ella quien me dijo que te buscara, que te diera lo que ella ya no puede. Punto. El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. ¿Contarle a Carlos? ¿Enfrentar a Guadalupe? ¿O guardar el secreto y dejarme llevar por esta danza peligrosa? Mientras intentaba procesar lo sucedido, una sensación de que algo más grande se avecinaba llenó el aire frío de San Miguel. Los días siguientes fueron un torbellino. La rutina tranquila de la casa se transformó en un juego de miradas y silencios cargados de intención. Antonio se volvió una presencia constante, sus gestos oscilando entre lo protector y lo provocador. Punto. Una tarde de otoño, mientras el sol se escondía tras las montañas de Guanajuato, estaba en la cocina preparando mole poblano. Llevaba una blusa de gasa color marfil que dejaba entrever la suavidad de mis hombros y una falda azul turquesa que abrazaba mis caderas con delicadeza. En los pies, unas sandalias de tacón bajo con detalles de perlas, un capricho que me hacía sentir viva. El aroma del mole se mezclaba con el perfume de gardenia que usaba, creando una atmósfera cálida, casi íntima. Punto. Antonio entró con una bolsa del mercado, trayendo una botella de mezcal artesanal. Su rostro, marcado por el tiempo, se suavizaba con una sonrisa que no lograba descifrar. Traje esto para agradecerte por cuidar de Guadalupe, dijo, pero su voz tembló, traicionando su intención. Sonreí, ocultando la tensión que me recorría. Gracias, Antonio. Es un detalle bonito. Punto. Se acercó, y el aroma de su loción, mezclado con el calor de su cuerpo, me envolvió. Sus manos, fuertes y callosas, rozaron las mías al pasarme la botella, y por un instante, sentí un cosquilleo que no debería estar allí. La vida nos pone en encrucijadas, Alejandra. Entre lo que deseamos y lo que debemos, dijo, su voz baja, casi hipnótica. Desvié la mirada, recordando aquella noche. A veces, lo que deseamos no es lo correcto, ¿verdad?, respondí, con un toque de desafío. Él rió, un sonido que me hizo estremecer. Pero a veces, lo que deseamos es lo que necesitamos, aunque no lo admitamos. Punto. En el silencio que siguió, sentí sus ojos recorrer mi cuerpo, deteniéndose en la curva de mi cintura, en el brillo de mis sandalias. Era un convite mudo, pero cargado de peligro. Mientras tanto, Carlos seguía en Chicago, distante. Nuestras llamadas eran breves, frías, llenas de excusas sobre el cansancio y la falta de tiempo. Su ausencia era un vacío que Antonio llenaba con su atención insistente, sus miradas que parecían desnudar más que mi ropa. Una noche, recibí un mensaje suyo invitándome a un café en el jardín, un lugar acogedor en el centro de San Miguel, con mesas de madera y velas que titilaban bajo la luz de la luna. Dudé, pero la soledad me empujó a aceptar. Punto. Al llegar, llevaba un vestido negro ajustado, con un escote discreto que dejaba al descubierto mis hombros. El cabello suelto caía en ondas, y un labial carmesí resaltaba mis labios, dándome un aire de confianza que no sentía por dentro. Un brazalete en el tobillo, con pequeñas cuentas de coral, añadía un toque de rebeldía. Punto. Antonio ya estaba allí, en una mesa apartada, con una camisa azul oscuro que resaltaba sus ojos y unos pantalones que marcaban su figura. Se levantó al verme, extendiendo una mano en un gesto caballeroso.
Gracias por venir, Alejandra, dijo, su voz cálida como el mezcal. Me senté, sintiendo su presencia incluso a distancia. ¿Qué quieres de mí, Antonio?, pregunté, mi voz temblando. Me miró con una sinceridad que me desarmó. Quiero cuidarte. Que sepas que no estás sola, incluso con Carlos tan lejos. Y si estás dispuesta, podemos encontrar una forma de ser felices, a nuestra manera. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y si Carlos se entera?, pregunté, sabiendo que su respuesta podía cambiarlo todo. Él sonrió con tristeza. Entonces, tendremos que ser más listos. Esa noche en el jardín marcó el inicio de algo prohibido, un juego de secretos y deseos ocultos. Sabía que caminaba en una cuerda floja, entre la lealtad y la pasión, entre el deber y el anhelo. Pero lo que no sabía era que la llave que Antonio tenía no era solo para la casa, y que secretos del pasado de Carlos y Antonio estaban a punto de salir a la luz, amenazando con destruirlo todo. Una mañana gris, mientras ordenaba la sala, entró Guadalupe. Su andar era lento, pero sus ojos azules brillaban con una intensidad que me hizo estremecer. Llevaba un rebozo negro que caía sobre sus hombros y un vestido sencillo que no ocultaba su fragilidad. Alejandra, necesitamos hablar, dijo, su voz firme, casi conspiratoria. Asentí, sintiendo un frío recorrer mi espalda. Cerró la puerta y sacó una caja de madera tallada, con intrincados diseños de flores. Hay cosas que no te he contado, cosas que necesitas saber para entender esta casa, dijo. Abrió la caja, revelando fotos antiguas, cartas amarillentas y un relicario plateado. Estas son de Carlos y Antonio, de cuando eran jóvenes, explicó. Hubo una traición que rompió nuestra familia. Antonio nunca perdonó a Carlos, y ese rencor nos ha perseguido siempre. Examiné las fotos, deteniéndome en una donde Carlos, Antonio y un hombre desconocido posaban con rostros tensos, como si compartieran un secreto doloroso. ¿Quién es este?, pregunté, señalando al extraño. Guadalupe dudó. Es el tío Esteban, un hombre que desapareció hace años. Dicen que guardaba un secreto que lo cambió todo. Sentí un nudo en la garganta. La historia de esta familia era un laberinto, y yo estaba atrapada en él, con el peso de mis propios deseos traicioneros. Esa noche, la tensión estalló. Estaba en la sala, con un suéter de lana color crema que abrazaba mi figura y una falda larga que rozaba mis tobillos. Mis sandalias de tacón bajo dejaban ver un brazalete en el tobillo, un detalle que me hacía sentir libre, aunque estuviera atrapada. El ambiente, iluminado por un candil antiguo, era cálido pero cargado de electricidad. De pronto, la puerta se abrió con fuerza. Era Carlos, de regreso sin aviso, con el rostro agotado y los ojos llenos de desconfianza. Llevaba una chamarra de cuero gastada, pantalones vaqueros y botas polvorientas, como si hubiera corrido desde Chicago. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, su voz cortante, mirando a Antonio con una mezcla de rabia y dolor. Me levanté, decidida a romper el silencio que nos asfixiaba. Carlos, hay secretos en esta casa que no son solo nuestros. Secretos sobre tu pasado, el de Antonio, y el tío Esteban, dije, mi voz firme a pesar del miedo. Guadalupe entró, apoyada en un bastón, sus ojos brillando con una intensidad rara. Todo, hijo, dijo con voz temblorosa pero determinada. Lo que creías oculto está a punto de salir a la luz. Antonio sacó una carta antigua, amarillenta, escrita por Esteban. Esto explica por qué desapareció y qué pasó entre nosotros, dijo, entregándosela a Carlos. Él la tomó con manos temblorosas, mientras yo observaba, atrapada entre el amor por mi esposo y la atracción prohibida hacia Antonio. Pero antes de que pudiera abrir la carta, un estruendo sacudió la casa.
Un vidrio se rompió en la ventana de la sala, y las cortinas ondearon con el viento frío de la noche. Una sombra fugaz desapareció entre las calles empedradas, dejando un eco de amenaza. Punto. En ese momento, supe que mi vida había cambiado para siempre. La llegada de un desconocido, Ricardo, amigo de Esteban, trajo más respuestas y más preguntas. Entró con un sobre grueso, sellado con un emblema antiguo, y lo entregó a Carlos. Dentro había documentos, fotos y un diario escrito a mano por Esteban. Leí algunas líneas en voz alta, mi voz temblando: si alguien encuentra este diario, que sepa que la verdad es un arma de doble filo. Liberta, pero también destruye. Punto. Las páginas revelaban traiciones, deudas y un amor prohibido que había marcado a la familia para siempre. El clima en la sala se volvió insoportable, cargado de emociones encontradas. Estábamos unidos por un secreto que podía ser nuestra salvación o nuestra ruina. Punto. De pronto, un nuevo estruendo vino del piso de arriba. Corrimos al corredor, donde la puerta de mi cuarto estaba entreabierta, balanceándose como si alguien hubiera huido. Mis cosas estaban revueltas: el vestido rojo que usé en el jardín, mis sandalias bordadas, el collar con el dije de luna. Alguien había invadido mi intimidad, y la amenaza que sentí la noche anterior no era solo un presentimiento, era real. Punto. Sabía que para proteger a mi familia y a mí misma, debía enfrentar no solo los fantasmas del pasado, sino también los peligros del presente. Una pregunta ardía en mi mente: ¿quién quería mantener la verdad oculta, y hasta dónde estaba dispuesto a llegar? La noche caía sobre San Miguel, y el eco de un secreto aún más oscuro resonaba en las sombras, prometiendo un capítulo que cambiaría todo.